El viaje espiritual del meditador de Pranayama es uno de los más transformadores y a la vez profundamente sencillos. En su esencia, la práctica de Pranayama no busca otra cosa que liberar al ser de la prisión más sutil y peligrosa, la importancia personal. Es un concepto que, aunque parezca abstracto, está en la raíz de todas las frustraciones, las ansiedades y las confusiones que empañan la claridad del alma humana. La clave de este camino es destronar al ego, esa identidad falsa y construida que se aferra a la autocompasión disfrazada de importancia. Todo cuanto hace el meditador de Pranayama está dirigido a lograr esta única meta, desmantelar el imperio del ego, que se alimenta de la necesidad constante de ser visto, valorado y reconocido. Es una labor compleja, pero que debe abordarse con suavidad, paciencia y profundo amor hacia uno mismo, porque al final, el ego no es más que una ilusión que ha tomado el lugar de la verdadera identidad. Es el velo que oscurece la vista, que hace que la mente se pierda en la niebla del yo y lo mío. Y en esa niebla se confunden los deseos egoístas con las necesidades reales del ser interior. Lo que los despiertos auténticos han descubierto al caminar este sendero es que la importancia personal no es otra cosa que una forma más sofisticada de autocompasión. El ego es, en su raíz, un grito desesperado por compasión, pero una compasión mal dirigida. El ego se compadece de sí mismo, se autocelebra en sus logros y se autoapiada en sus fracasos. Así genera una narrativa donde todo gira en torno a él mismo, sus sufrimientos, sus éxitos, sus deseos insatisfechos. Este mecanismo tan sutil pasa desapercibido para la mayoría, ya que está disfrazado de lo que parece una legítima preocupación por uno mismo. Sin embargo, es justamente en esta trampa donde caen los no despiertos, perpetuando el ciclo de sufrimiento. El meditador de Pranayama se da cuenta de que esta autocompasión disfrazada es la fuente de todas las ilusiones. El ego es el arquitecto de un mundo en el que todo se organiza en torno a sus necesidades y temores. Pero los despiertos, aquellos que han alcanzado la claridad interior, han desenmascarado este mecanismo. Han visto cómo el ego crea una narrativa donde cada evento, cada interacción y cada pensamiento tiene como protagonista al yo. Y al hacer esto, limitan la experiencia de lo que verdaderamente es la vida. El meditador de Pranayama practica el arte de disolver esa importancia personal a través de un proceso simple pero profundo: la observación del aliento, el centro mismo de la vida. Cada inhalación y cada exhalación son recordatorios de que hay algo más vasto que el ego. La respiración no depende del ego. Es un regalo que la existencia otorga a cada instante, sin que el ego tenga participación alguna en su origen o continuidad. Al observar el aliento, el meditador se conecta con una realidad más grande que el pequeño mundo que el ego ha creado. Este proceso de observación continua es una puerta hacia la percepción de que el ser no está separado de la totalidad. Cuando la mente se enfoca en el aliento, se disuelven las barreras del yo y del tú, del mío y del tuyo. Todo se convierte en un flujo continuo de energía vital que trasciende las distinciones creadas por el ego. En este estado de conciencia expandida, la importancia personal comienza a desvanecerse, porque el meditador se da cuenta de que la verdadera naturaleza del ser no necesita de las narrativas del ego para existir. El ser es, y eso basta. Una de las mayores revelaciones que ofrece el camino de Pranayama es que el ego puede infiltrarse incluso en los senderos espirituales. No basta con alejarse del mundo material o abrazar las enseñanzas de una tradición sagrada. El ego es hábil para adaptarse y tomar nuevas formas. Un meditador puede creer que ha dejado atrás su importancia personal, pero si observa de cerca, verá que el ego sigue presente, disfrazado de humildad o espiritualidad. Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta el meditador de Pranayama: reconocer que el ego es una fuerza astuta que puede mimetizarse en cualquier aspecto de la vida. A veces se esconde detrás de la búsqueda espiritual misma, creando la ilusión de que uno está progresando en el camino, cuando en realidad lo único que se está alimentando es una nueva forma de importancia personal. Los despiertos auténticos son aquellos que han visto a través de este engaño y han desenmascarado al ego, incluso cuando éste parece estar ausente. El meditador de Pranayama, a través de su práctica constante, desarrolla la habilidad de detectar estas sutilezas. Cada vez que surge un pensamiento o una emoción, lo observa con desapego, sin identificarse con él. El ego se alimenta de la identificación,
Cuando uno se apropia de los pensamientos y emociones, el ego crece y se fortalece. Pero al simplemente observar, sin juzgar ni reaccionar, el meditador desactiva el poder del ego y lo reduce a una sombra que no tiene control sobre su ser. Los despiertos auténticos no son aquellos que han eliminado completamente el ego, pues el ego es parte del ser humano, sino aquellos que han aprendido a vivir sin ser gobernados por él. El ego puede existir, pero no ocupa el trono de la conciencia. Es relegado a un papel secundario, sin poder ni influencia sobre las decisiones, los pensamientos o las emociones. En este estado de despertar auténtico, el ser humano experimenta la vida de una manera completamente nueva. Ya no hay necesidad de compararse con los demás, de buscar validación externa, ni de construir una identidad basada en logros o posesiones. El verdadero despertar ocurre cuando el meditador comprende que no hay nada que proteger, que el ego no es un tesoro valioso, sino una cárcel que ha estado limitando la experiencia de la vida en toda su plenitud. En este sentido, el camino de Pranachan es un camino de liberación, no hacia un estado de perfección, sino hacia una autenticidad radical. La autenticidad que surge cuando el ser deja de esconderse detrás de las máscaras del ego y se presenta al mundo tal como es, simple, transparente y libre. La autocompasión disfrazada, como los despiertos han revelado, es la forma más engañosa en que se manifiesta el ego. En un mundo donde el sufrimiento personal se glorifica, donde las dificultades son vistas como pruebas de valor, el ego se alimenta de la idea de que yo soy el centro de ese sufrimiento. Se convierte en una narrativa donde el yo es la víctima de las circunstancias y, por lo tanto, merece una atención especial. Pero esta autocompasión, lejos de sanar, perpetúa el ciclo de la importancia personal. El meditador de Pranachan, al desenmascarar esta autocompasión disfrazada, encuentra una libertad inmensa. Al no identificarse con el sufrimiento, ya no tiene la necesidad de reclamar compasión para sí mismo. En lugar de eso, se abre a una compasión mucho más amplia, una compasión que abarca a todos los seres, a toda la existencia. Porque en el estado de conciencia pura, uno se da cuenta de que el sufrimiento no es exclusivo del yo, sino una experiencia compartida por todos los seres. Y en esa realización, la importancia personal se disuelve completamente. La práctica de Pranachan es, en esencia, una práctica de libertad. Libertad del ego, de la importancia personal, de la autocompasión disfrazada. Es un camino que no requiere grandes ceremonias ni complejas enseñanzas. Todo lo que necesita es la disposición para observar, para respirar y para dejar ir las ilusiones que el ego ha creado. Cuando el meditador se compromete a este proceso, descubre una verdad profunda. La vida no necesita ser controlada, dirigida o manipulada. La vida es un flujo constante de energía y conciencia que, cuando se vive sin las ataduras del ego, revela su belleza y plenitud en cada instante.